El doctor César Pérez Vivas tiene un problema de internet en Venezuela, pero creo que ya lo recuperamos. ¿Estás ahí, César? Efectivamente, Mónica, estamos en línea para continuar esta reflexión en este momento tan difícil en el que estamos resistiendo un golpe de Estado contra la soberanía popular impulsado desde la presidencia de la República y desde los demás poderes del Estado. El señor Nicolás Maduro ha desconocido la voluntad de los ciudadanos y ha forzado al Consejo Nacional Electoral a dar un resultado totalmente contrario a lo que ocurrió en las urnas de votación y totalmente infundado. La Constitución obliga al Poder Electoral a actuar con transparencia y celeridad cuando se trata de una elección, cuando estamos en el acto de votación y en los escrutinios. Y hoy ya vamos a tener casi un mes, 3 semanas después, el Consejo Nacional Electoral no ha ofrecido una sola evidencia sobre la cual sostiene el resultado presentado el 29, en la madrugada del 28 para el 29. César, pero ¿por qué Históricamente, no se han impugnado las elecciones? Eso es lo que no no, entiendo. primero porque el propio presidente Maduro se fue al Tribunal Supremo, como dice, huyendo hacia adelante, picando adelante. Y obviamente allí se ha presentado objeción a la naturaleza de ese recurso, porque esa es una figura que no existe en la ley venezolana, ni en la constitución, ni en la lógica jurídica, que el supuesto ganador va al tribunal a pedir que haya un recurso de investigación. Y lo único que quería Maduro y que quiere el gobierno es evitar que se pueda auditar mesa por mesa la votación ocurrida el pasado 28 de julio y poner al tribunal en la sala electoral a sostener la tesis de que Maduro ganó las elecciones. Pero repito, se ha violentado el principio de transparencia, de celeridad y toda la legislación respecto al gobierno electrónico en Venezuela, porque el Poder Electoral está obligado por la legislación interna a publicar el acto sobre el cual que ha anunciado y el expediente que lo sostiene. La ley es muy clara. El expediente son las actas y deben estar publicadas en la página web del Consejo Nacional Electoral de acuerdo a la ley de infogobierno que está vigente en Venezuela, desarrollando precisamente los principios constitucionales de transparencia y celeridad que está desconociendo Nicolás Maduro. De modo que estamos frente a un golpe de Estado contra la soberanía popular adelantado por Nicolás Maduro y por las demás cabezas de los poderes públicos de Venezuela. Bueno, tengo aquí a Jaime Genao, que es abogado, y dentro de de la gravedad del asunto que ha declarado el doctor Pérez Vivas, de que Maduro se adelantó, o sea que ya no puede la oposición abrir el caso como demandante, y creo que es lo que ha querido decir el doctor Pérez Vivas. Tenemos una No, situación muy... perdón. Lo que Ah, pasa, discúlpame, Mónica, sí, para aclararle al aclarar colega esto. abogado, no se ha publicado en Gaceta Oficial aún ni siquiera el acto que podemos impugnar. Porque, como los abogados saben, cuando uno va al tribunal va a demandar un acto administrativo que anuncia la proclamación del señor Maduro. Ese acto no lo tenemos a la mano para impugnarlo. No ha sido publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela y aún así Maduro se fue al Tribunal Supremo con un recurso inexistente. La sala electoral se lo ha recibido y lo está tramitando y va a dictar una sentencia sin ninguna base legal que sostenga ese tipo de procedimiento, sin tener competencias para conocer de la auditoría, ni para mucho menos para hacer la totalización de las actas, porque esa tarea es exclusiva del Poder Electoral y el Tribunal Supremo en sala electoral está usurpando las funciones del Poder Electoral venezolano. Antes de escuchar a la doctora Carmen Beatriz Fernández, que quisiera ver cuál es la opinión de ella, en qué tan eficaces serían los organismos internacionales en este caso, porque vemos que todos se han proclamado y ninguno ha podido tener un resultado efectivo. Pero antes quisiera preguntarle a Jaime, ¿cómo ves tú desde el punto de vista como abogado esta situación, Jaime? Que cuando, bueno, pues salían estas declaraciones, pensábamos que esto era un problema que se iba a dilucidar con las actas en la mano. Y como dice el doctor Pérez Vivas, no hemos visto nada de esto. Desde tu punto de vista de abogado, ¿qué tú crees que va a pasar? Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación y saludando a todos los que nos ven a través de las cámaras y también a los expositores que
dicho sea de paso, para mí su valentía y su gallardía merece un reconocimiento. Y realmente estoy muy de acuerdo con lo que plantea el doctor Pérez Vivas. Al no tener un acto administrativo, esa manifestación de la voluntad de un poder constituido, como en el caso del poder electoral, se va y se adelanta el presidente, en este caso, para buscar cierta legitimidad, como cualquier otra persona quisiera, sin ningún tipo de acto que se pueda impugnar. En este caso, es muy difícil que un tribunal, bajo los principios rectores constitucionales, admita una denuncia o cualquier demanda con respecto a esto. Sin embargo, fue admitida y ese es el principal error. Bueno, en este caso, cualquier sentencia que se evacúe a través de un mecanismo que no se ha respetado los intereses y tampoco existe un instrumento, es muy difícil que esa sentencia sea reconocida y sea revestida también de legitimidad jurídica. En este caso, la publicación de las actas era totalmente un derecho que tiene la ciudadanía, y lo expresa también así tratados internacionales como la Carta Democrática Interamericana y otros tratados internacionales que se están vulnerando, además de su propia Constitución. Entonces, si no tienes ese documento, es muy difícil que una sala electoral pueda evacuar con seriedad una sentencia al respecto. En materia jurídica, específicamente, sin ningún tipo de matices, hay que reconocer algo, y es importante en este caso. Lo que se busca es, y el doctor lo sabe, es adelantarse a cualquier criterio, dado a que queda poco tiempo. Ustedes saben que en el tema judicial es muy difícil que te juzguen 2 veces por la misma cosa. Entonces, lo que busca legitimidad en el principio no bis idem. No puede juzgar 2 veces el mismo caso. Se adelanta y lo hace sin ese acto, que ya de por sí es ilegítimo. Entonces, busca esa legitimidad para cuando esa sentencia salga, evacuar el acto, y cuando la oposición quiera reaccionar, no puedo juzgar 2 veces el mismo caso. Entonces ahí se le rechaza y es inadmisible cualquier recurso. Wow, muy complicado el panorama. Carmen, ¿qué dices Me permite un tú? comentario, Mónica, a lo que acaba de ¿Cómo decir no, el colega doctor? Jaime. Muy, En muy bien. Venezuela hay todavía una opción. Una vez que el Tribunal Supremo en sala electoral dicte una sentencia que todos sabemos lo que va a decir, va simplemente a avalar que Maduro fue elegido, nosotros tenemos apenas un recurso de revisión en sala constitucional por Sí, violación de derechos fundamentales. totalmente. Y que obviamente yo soy partidario de incoarla para luego ir a donde igualmente nos van a negar esa posibilidad, Exacto. pero luego ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a los fines de plantear la situación en esa instancia que la Constitución venezolana nos autoriza a los ciudadanos a recurrir cuando en el derecho interno han sido negados los derechos. Eso era el comentario, Mónica. Discúlpeme la interrupción. No, no, Sí, muy necesario esta acotación que ha hecho el doctor Pérez Vives, pero fíjense que el proceso se va alargando cada vez más y va perdiendo fuerza, que es lo que creo a lo que está apostando el gobierno de Nicolás Maduro. Entonces a la doctora Carmen Beatriz, ¿qué crees tú como venezolana que vives en el exterior? ¿Qué crees tú? ¿Cuál es la posición de ustedes porque tú no eres una exiliada política, pero eres una venezolana que le duele lo que pasa en Venezuela? ¿Y cómo crees tú que están pues reaccionando los organismos internacionales? ¿Cuál es su eficiencia para lo que fueron creados? Porque yo veo que están atados de manos en este momento. Sí, es una situación muy complicada, sin duda. Yo soy una venezolana más en los 8 millones de venezolanos que han sido forzados a la emigración, unos con mejor suerte que otros, pero hay que ver lo que significa que 1 de cada 4 venezolanos estemos hoy en el extranjero, y es una diáspora que se ha mantenido muy cohesionada, y yo creo que se ha mantenido muy comprometida con las necesidades del país, y que se ha convertido además en una vigorosa defensora de los valores democráticos globales, ¿no? Creo que es
una lucha que incluso trasciende lo que está pasando en Venezuela. Lo que está pasando en Venezuela es muy importante precisamente porque de no resolverse el problema democrático venezolano, donde tú tienes una amplísima mayoría de la sociedad que está clamando el rescate de la democracia, estarías mandando un pésimo mensaje que daría rienda suelta a todos los autócratas o aspirantes autócratas del mundo, ¿no? Entonces, yo creo que tú has dado en el clavo, pero creo que estupenda la síntesis que ha hecho César, y tú has dado en el clavo cuando más allá de los sustentos jurídicos que Jaime o César están aludiendo en relación a esta solicitud, este amparo introducido por Maduro en el Tribunal Supremo de Justicia, has dado en el clavo con el tema de tiempo. O sea, lo que está haciendo Maduro es simplemente comprando tiempo, ¿no? O sea, tal como ha dicho el doctor Pérez Viva, el poder electoral es un poder autónomo en Venezuela que no puede de ninguna manera soltar sus competencias y ceder sus competencias ante el Tribunal Supremo de Justicia, porque en la estructura de poderes del Estado venezolano se supone que son poderes equivalentes. Entonces es un disparate acudir al tribunal o a la sala electoral del Tribunal Supremo, porque no solamente porque en Venezuela no hay independencia de poderes, no hay el adecuado balance de poderes, sino que los poderes públicos están vergonzosamente supeditados a la figura presidencial, sino porque el Tribunal Supremo de Justicia no tiene las competencias técnicas para hacer una auditoría. Y entonces no solamente no puede ser auditor técnicamente, sino que tampoco es imparcial. Entonces no resuelve para nada un problema político de las dimensiones que tenemos. Y yo creo que cuando preguntas por qué no se impugna, también hay que considerar que la oposición democrática, o sea, Edmundo González Urrutia, el Comando de María Corina, César Pérez Viva, todos los que hacen vida política en Venezuela han considerado que la elección es válida, porque es también lo que dictamina el informe, un informe muy sólido del Comité de Expertos de Naciones Unidas, que distingue tres partes de la elección. Hay una primera parte que es todo lo relativo a la preelección, que es todo lo relativo a la campaña, que César ha aludido a eso también, que fue una campaña completamente desbalanceada, con gran inequidad en las condiciones electorales. Luego distingue una segunda parte, que fue la jornada electoral, que es una jornada electoral, la del 28 de julio, que empezó con la instalación de las mesas un par de días antes. Fue una jornada hermosa, una jornada pacífica, una jornada vibrante, una jornada donde millones de venezolanos demostraron su compromiso fehaciente con la democracia y su aspiración de rescate de la democracia. Y fue una jornada que culminó, que eso creo que es muy importante, porque llegó hasta la transmisión. El problema de fondo no está en la elección como tal, y por eso la elección es válida. El problema está en que los resultados no se dieron. Lo que el árbitro electoral, lo que el presidente del Consejo Nacional Electoral a medianoche de esa jornada hermosísima del 28 de julio dice, es un resultado que es absolutamente inventado. No es un resultado que sale de la sala de totalización. Es decir, no es ni siquiera impugnable, porque la elección, sí hubo elección, y la elección culminó, y la elección llegó hasta la transmisión. A partir de la transmisión fue que se abortaron los procesos de auditoría que estaban previstos en el cronograma y en la lógica institucional del Consejo Nacional Electoral, y se dieron unos resultados inventados. Unos resultados que testigos han dicho que no que no salieron de la sala de totalización. Entonces, el problema es que estamos ante un crimen electoral cometido precisamente por las autoridades electorales, ¿no? Pero el informe, yo creo que esto es muy importante, y por esto es que no tiene ningún sentido las propuestas como la de Lula, o Petro también lo asoma, que es la propuesta de repetir la elección. No tiene ningún sentido, porque la elección, nadie está objetando la elección. La elección como elección fue un proceso que culminó y llegó hasta su transmisión. Y se hizo en una jornada pues
valiosa, ¿no? Entonces, el amparo efectivamente es una jugada que, donde Maduro pretende huir hacia adelante y, como tú has dicho, comprar tiempo. ¿Comprar tiempo por qué? Porque si la comunidad internacional, si los medios de comunicación se aburren del tema venezolano, que es muy posible porque las noticias no duran para siempre, y deja de ponerle atención al tema venezolano, Maduro calcula que puede normalizar su situación, normalizar su fraude y que todo el mundo se olvide del fraude. Entonces, precisamente creo que lo importante es que la comunidad internacional en los próximos 6 meses, digamos hasta enero del año 2025, mantenga la vista puesta sobre el tema venezolano que seguirá en el tapete y debe seguir en el tapete por lo menos estos 6 meses, porque otra particularidad de este proceso electoral venezolano es que, a diferencia de otros procesos, aquí existe un periodo de 6 meses entre el hecho electoral y la toma de posesión. Esta es una cosa bastante sui generis, bastante particular, que nunca había pasado antes en Venezuela, pero que de alguna manera le concede un lapso de 6 meses al propio oficialismo o a propios actores que, que asuman con valentía la verdad y que puedan facilitar una transición pacífica. Creo que todavía estamos en posibilidades de hacer una transición de poder pacífica en Venezuela a partir de los resultados del 28J, que son resultados además que si bien no son auditables por el Tribunal Supremo de Justicia, por las razones que acabo de mencionar, sí son auditables por otras instituciones que tienen la capacidad técnica y la imparcialidad necesaria para hacerlo, y lo han hecho. De hecho, tenemos al menos 5 auditorías internacionales hechas por entidades imparciales y por entidades que tienen la destreza y la experticia técnica para realizarlas, entre otras el Centro Carter, entre otros el propio Comité de Expertos de Naciones Unidas, Kiko Llaneras, que es el hombre de los datos del país, también hizo una auditoría a partir del Open Data, porque aquí hubo una apertura de los datos partiendo del 84% de actas recogidas por la oposición, ¿no? Entonces, esa apertura de los datos, ese Open Data, facilita que mucha gente y muchos académicos en el mundo estén hoy por hoy validando los datos y validando la elección. Carmen, Entonces, pero esos datos yo no los he visto publicados. El 80% que ustedes hablan, eso ha salido. Tú dices que en estas auditorías han sido publicadas estas actas, claro, este 80%. claro. ¿Sí? Hay un site oficial Bueno, de sí, la... César lo digamos, dijo, es verdad, la otra vez, que uno puede entrar y ver esas actas. Sí. Tú puedes entrar, es completamente transparente, 100% transparente, pero no solamente está ese site oficial, sino que se han creado al menos una decena de sites espejo donde la gente descarga la data es completamente descargable y la gente explora la data. Hay expertos en auditoría electoral, expertos en lo que se llama el análisis forense de las elecciones, que son expertos en datos, básicamente, y hay una escuela del Departamento de Ciencias Políticas y Estadísticas de la Universidad de Michigan, todo un departamento de elecciones forenses, de autopsias forenses, que dirige un doctor Walter Mevane, y Walter Mevane es además el señor que testificó el fraude en la elección que le fue birlada a Evo Morales. O sea, no puede acusarse de ser de derechas ni nada por el estilo, ¿no? Y este señor, que es especialista, experto en la detección de fraudes electorales, ha validado los datos ofrecidos por el Comando Democrático en Venezuela. Es decir, existen pruebas fehacientes de que
Edmundo González Urrutia es el presidente electo, que no ha sido reconocido como presidente electo, pero es el presidente electo porque hubo una elección y la elección ha sido validada por numerosos expertos de todas partes del mundo. Hoy hay por lo menos, te puedo citar por lo menos 5 papers. Y hay que ver lo que la comunidad académica normalmente tarda en elaborar un paper. Hoy hay por lo menos 5 papers sólidos de profesores expertos en datos y expertos en estadística que te validan el resultado de la elección tal como lo expresó el Comando Democrático. Nos vamos a ir a la pausa con esta declaración que hace la doctora Carmen Beatriz Fernández de que sí están publicadas. Ya lo había dicho el doctor César Pérez Vivas en un programa anterior que habíamos grabado, que se puede acceder a estos sitios de internet y que también han sido avalados por organismos internacionales, de manera que todavía es para uno hacerse un cuestionamiento más profundo de qué es lo que está pasando en Venezuela. Nos vamos a la pausa y volvemos enseguida.